santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Limpia nuestra mente, nuestro corazón, para poderte dar honor, Señor, en todo lo que hacemos. Gracias te damos, porque tú eres bueno, por tu misericordia. A ti nos encomendamos. Amén. Adelante, por favor. Muy bien. Ok. Pues seguimos, ¿verdad?, con el jardín del Edén y el templo de Jerusalén, ¿verdad? Habíamos visto en las reuniones pasadas todo lo que tenía que ver de los adornos que se hacían en las diferentes partes y tenían una característica de que era con flores, era con frutos, los árboles, etcétera. Entonces vamos a seguir en esto y vamos a ver toda la similitud, la tipografía, se podría decir, el ejemplo que nos da el Señor en todo lo que es el jardín del Edén y el tabernáculo o el templo. Vimos ahí lo de los dos ángeles, que ahorita vamos a ver un poquito más de esto y vamos a leer los versículos que tenían que ver con esto. En 1 Reyes 6:16 dice así: por dentro la casa estaba revestida de cedro, tallado en forma de calabazas y de flores abiertas. Todo era cedro, según ninguna piedra se veía. Y 1 Reyes 6:31 dice: talló bajo relieves de querubines, de palmeras y de flores abiertas, y las dos puertas eran de madera de olivo, en las cuales talló bajo relieves de querubines, de palmeras y de flores abiertas, que recubrió de oro e hizo laminar el oro sobre los querubines y las palmeras. Talló asimismo en ellas querubines, palmeras, flores abiertas, y las recubrió de oro ajustado a los grabados. Entonces nos damos cuenta, ¿verdad?, que es como si fuera un jardín, el templo, y hoy nos vamos a enfocar casi principalmente en Génesis del 1 al 3 y Éxodo, entre otros de Levítico, Deuteronomio, ¿verdad? Pero casi todos los versículos van a ser de Éxodo 25 al 40, ¿verdad? En esos capítulos que habíamos dejado de y que todos leyeron. Muy bien, vamos a ver. Esta foto me gustó mucho, cómo la ejemplificaron, porque si se dan cuenta el tamaño de la gente, ¿sí alcanzan a apreciarlo? ¿Sí? Esto se me hizo muy real en comparación de las dimensiones que se hablan, ¿sí? Entonces estamos hablando de 50 codos, 25, no habíamos hablado que era como 3 pisos o más. Sí, pero había uno de los templos que era el más grande, parece ser que era gigantesco, ¿verdad? Entonces este me gustó por eso, precisamente porque ejemplifica unas medidas reales de lo que era el templo. Era muy, pero muy grande. De hecho se habla de que hubiera sido, pues, de las grandes maravillas que hubiera en la tierra, si no es que la más, ¿verdad? De tan grande y de tanto oro, de tan ostentoso que era. Pero así es, en el mundo antiguo. ¿Sí? Vamos. Entonces ahí están los ángeles a la entrada. Y hoy vamos a ver el tabernáculo o templo y el jardín. Ok, vamos a ver. Vamos a hacer muchas comparaciones y vamos a leer todos. ¿Amén? Muy bien. Cuando nosotros vemos las 7 indicaciones de Yahweh Moshe para hacer el tabernáculo, coincide con los 7 días de la creación. Entonces, vamos a ver, ahorita podríamos decir, pero espérame, todo lo que vemos, ahorita va a haber una similitud muy, muy cercana, ¿verdad? Entonces lo vemos, esto no es necesario que lo leamos todo, ¿verdad? Simplemente que nos demos cuenta. Y dice: Elohim llamó a la luz día y a los que les llamó noche, así que hubo noche y hubo mañana un día. Y luego en el 1.8 se cuenta el segundo día. En el 1.13 el tercer día. ¿Sí? Y en Shemot se dice: Yahweh dijo a Moshe. Y en el 30.11 Yahweh dijo a Moshe. Yahweh dijo a Moshe. ¿Qué estamos hablando, verdad? De cuando la palabra de Dios se expresa el Eterno, hay creación. Pero aquí hay algo muy importante. Las cosas que hizo el Eterno se las encomendó a Moshe. Y ahorita lo vamos a ver a detalle, ¿sí? Entonces aquí algo muy, muy importante, ¿verdad? Que nosotros vemos. Cómo por el pecado Dios dio, todo lo que dio era santo, era correcto, era adecuado. Dice la palabra de Dios que toda su creación fue buena.
De hecho, en el tercer día habla de que está doblemente fue bueno, ¿verdad? Por las cosas que hizo. Entonces nosotros empezamos a ver cómo es que todo lo que él hizo está bien hecho, pero todo lo que dijo a Moshe que hicieran, nos vamos a dar cuenta que también dice que estaba bien, ¿sí? Pero ya no intervino él, sino el hombre. Aquí hay unos ejemplos muy buenos. Cuando vemos que se entregan las tablas, las primeras tablas, ¿quién fue el que las escribió? Dios. Pero por el pecado, ¿sí? Fueron destruidas, y las siguientes, ¿quién las escribió? Moisés. Entonces vemos, ¿verdad?, que ahí hay algo que tenemos que observar. Aquí cuando vemos esto, igual en los siguientes días, ¿sí? En 1.19 habla del cuarto día, del quinto día en 1.23, en 1.31 el sexto día, y así descansó en el séptimo día. Y aquí es bien importante eso del séptimo día, lo vamos a ver. Y vemos que se vuelve a repetir, y Yahweh dijo a Moisés que él hiciera. Y Yahweh dijo a Moisés, en el 31:12, y Yahweh dijo a Moisés, ustedes tienen que hacerlo, de acuerdo al modelo que yo les di, igual que las tablas, de acuerdo al modelo que rompiste, que yo escribí, ahora tú las vas a escribir, y las vas a hacer tal cual. ¿Ok? Veamos. Cuando vemos en Berechit, la comparación en Éxodo, en este caso dice, y vio toda la obra hecha. Y vemos en Génesis 1:31, ¿quién lo lee, por favor? Y vio Elohim todo lo que había hecho, y aquí estaba muy bien. Y fue la tarde y fue la mañana el día sexto. Así es. ¿Y cómo es que cómo dice Moisés? ¿Lo leemos? Éxodo 39:43, ¿quién lo lee? Y vio Moisés toda la obra, y he aquí la habían hecho tal como ya había ordenado, así la hicieron, y Moisés los bendijo. Ok, aquí nos vamos a enfocar en y vio, ¿verdad? Y vio que estaba bien hecho, ¿verdad? Así como Dios también, como Elohim vio que estaba todo muy bien hecho. Entonces vemos aquí una similitud, una tipografía de lo que es Moshe y el Abba, y el Padre, ¿sí? En este caso, ¿verdad? Moshe, viendo también todo lo que tenía que ver con ¿qué? Con el tabernáculo, ¿ok? Y obviamente, pues ya sabemos, Elohim hablamos de toda la creación, del jardín del Edén, o de todo lo que se hizo. Y vemos, el Espíritu de Dios aparece como un poder en relación a la creación. ¿Quién lo lee? Génesis 1:2. Pero la tierra estaba desolada y vacía, y había tinieblas sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Así es, amén. Y cuando vemos en Éxodo 31:3, vamos a ver lo que dice. ¿Quién lo lee? Lo he llenado del Espíritu de Dios en cuanto a sabiduría, inteligencia y ciencia, para toda clase de obra artística. Así es. Entonces en este hombre, no me recuerdo su nombre, ¿alguien se acuerda? No me fui para arriba. ¿No se acuerdan? ¿Era Hiram? ¿Sí? Estaba lleno del Espíritu porque Dios así se lo concedió, ¿verdad? Porque él tenía que hacer toda la obra. Aquí llama mucho la atención que en Génesis 1:2, cuando se habla que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, esa palabra en hebreo también se traduce como incubar. Pero lo importante es de que la persona, el artesano, iba a ser lleno del Espíritu para... Betzalel. Ok. Entonces aquí, en esta palabra, en el Espíritu de Dios se movía, dice que el Espíritu de Dios incubaba. Como que había una preparación del Espíritu para todo lo que se iba a hacer, ¿verdad? Todo lo que se iba a formar. Todo lo del tabernáculo fue hecho ahora sí que en inspiración del Eterno, ¿verdad? De cosas celestiales, pero también toda esa sabiduría que se tenía para poder manipular todos los materiales que había, era también dado de el Espíritu, era dado de el Eterno, para que se hiciera de una manera muy muy especial. ¿Sí? Vamos otra vez. En el 2:2, cuando se habla del descanso, dice así: y en el día séptimo Elohim acabó su labor que había hecho, y en el día séptimo descansó de toda su labor que había hecho. Y vemos también en Éxodo 35:2, dice: 6 días se trabajará, pero el día séptimo será vosotros santo, Shabbat solemne para Yahweh. Todo el que haga en él alguna obra ha de morir. En esto es de mucho llamar la atención, porque cuando nosotros leemos toda la descripción de cuando se hace el tabernáculo,
están ahora sí que injertados ahí, ¿verdad? Versículos que hablan del Shabbat. Y decimos, bueno, pues era para que no trabajaran. Pero cuando nosotros vemos que todo lo que se hizo fue santificado, fue hecho para uso exclusivo, y vemos que el Shabbat en la creación, como ahora sí que, como decimos, ¿verdad? Como la cerecita en el pastel, para terminar toda la obra, ¿sí? Pero de hecho no la cerecita porque es algo muy importante, ¿verdad? Pero para terminar la obra, dice, y fue el séptimo día, y lo santificó, ¿sí? ¿Cuántas veces en la creación habla la palabra de Dios acerca de santificar lo que estaba haciendo? ¿Alguien sabe? Las fiestas, ¿no? A ver, ¿cómo fue la pregunta? ¿Cuántas veces en la creación, ¿sí?, se habla de santificar lo que se hizo? Una vez. Nada más el Shabbat. Solamente una vez. Y aquí es donde nosotros tenemos que entrar a reflexionar muy bien. Cuando nosotros estamos viendo lo del tabernáculo, con todo y lo santo que va a ser todo, así, va a ser muy especial. El Shabbat es aparte. No vas a mezclar las cosas. Aún haciendo algo santo, el Shabbat es algo bendecido por mí. Y aquí en la creación, lo primero que santifica, que se habla de santificar, precisamente es el Shabbat. No lo habla en otras cosas. Dice que son buenas, pero no dice que son apartadas, ¿sí? Entonces aquí vemos algo muy especial que el Señor nos está poniendo sobre la mesa, ¿verdad? Acerca de lo que Él está santificando. Y aquí es bien importante verlo cuando la palabra del Eterno habla de santificarlo y descansar, ¿sí? Ya que hizo toda la obra. Cuando nosotros vemos en el tabernáculo y que se tenían que festejar, como ya habíamos visto, ¿verdad? Todos los que, Moedim, ¿sí? Era para que todo el pueblo estuviera congregado precisamente, ¿sí? Todo alrededor de sus cosas santas. Bueno, esto va a ser una especie de tabernáculo, ¿sí? De la carpa de reunión. Así es, y se ve por dentro, y aquí estaba el lugar santísimo, y donde se lavaban, y aquí estaba el altar de bronce, donde se hacía los sacrificios, y aquí estaban los panes, hay 6 para abajo, nomás que no se ven, ¿sí? Y aquí estaba, ¿verdad? Todo lo que, la lámpara, y aquí estaba el altar de oro, que es el incienso. Entonces, todos los moed, todos los tiempos señalados, giraban alrededor de el tabernáculo, ¿sí? Pero aquí es bien importante entender que no era el tiempo, el Moadim, en función del tabernáculo, sino al revés. Todo lo que se hizo en función de las citas que Dios puso para con su pueblo. ¿Y qué es lo que estaba reflejando todo esto? Todo esto que estamos viendo nos está enseñando quién es nuestro Dios. Completamente todo, cada detalle, todos los protocolos, todas las instrucciones, el orden para hacer las cosas, todo estaba señalando, dense cuenta con quién están tratando. Dense cuenta con quién están tratando. Van a participar de hacer mis cosas santas, pero me respetas mi moed, santificas mi moed. Aún estés haciendo cosas que son para santificación, que son kadosh, ¿sí? Entonces nos damos cuenta, cuando todo está siendo creado y el Señor dice, la luz y los animales, la tierra, perdón, el agua se separa, oscuridad, luz, animales, etcétera. Al último, ¿verdad? Formando, ¿verdad? Al hombre, termina con el Shabbat. Termina con el Shabbat. Acuérdense, cuando estamos hablando de 7, del séptimo día, estamos hablando de Culminación. De culminar. Perfección. de perfección, Plenitud. así es, de plenitud. Ajá. Todo lo que hice para entrar en mi reposo, en mi plenitud, en mi descanso, en la culminación, ¿sí? Entonces no es casualidad que está injertado de esa manera, así está puesto ahí. No fue así como que se les pasó, ¿verdad? Lo hicieron de una manera que lo pudieran haber hecho en otro orden. No. Tiene un orden establecido. Un orden establecido, y el Eterno otra vez mostrando su carácter, ¿verdad? Esto es mi día santo, es mi día, y es para ustedes, para que ustedes lo usen. ¿Amén? ¿Algún comentario? ¿No? Vamos a seguir. Entonces dice, entre todo lo que estaban hablando acerca de hacer
conteos, hacer un censo, hacer una auditoría de los materiales, especificaciones de la construcción, las características de las personas que tenían que hacer las cosas, vestimentas, santificación por los lavarse, sacrificios, todo eso, ¡pum! Ahí está el Shabbat. Pero vas a descansar, vas a entrar en reposo conmigo. Todo esto tiene que ver para que estés conmigo, ¿sí? Entonces ahí es cuando nosotros podemos entender, voy a ampliar más esto porque es muy importante, ¿sí? Que el Shabbat no es en sí para que nosotros vivamos cargados con él. En el buen conocimiento de lo que es el Shabbat, yo puedo entender que al contrario, es la cita que tengo en algo que él bendijo y santificó. Amén. Así de sencillo es. Y todo lo que yo hago, tabernáculo, telas, oro, plata, animales que tienen que ser perfectos, vestimentas correctas, adecuadas, ¿sí? Todo eso es para darle honra a la cita a la que voy. Es para poner las cosas ahora sí que en el orden correcto y de acuerdo a la majestad, de acuerdo al honor, ¿sí? Completamente el pueblo haciendo todo lo que tienen que hacer porque va de acuerdo al honor de su Elohim, al honor de su Salvador. Amén. Amén. ¿Ok? Por eso es tan importante, ¿ok? Entonces, no, que yo no, que porque es carga o es legalismo, no me interesa lo que sea. Ok, él no está para darle honor al rey. ¿Sí se entiende? Él no le está dando honor al rey. Tal vez es del pueblo de Israel, tal vez no, yo no estoy para juzgarlo. Pero el Señor está buscando a aquellos de que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Que le empiecen a dar honor. Amén. Completamente honor. ¿Sí? Con todo lo que hacemos. ¿Verdad? ¿Ok? Amén. Pero el tema del Shabbat lo vamos a ver el viernes. Y vamos a ver todo lo que tiene que ver con el templo y la mesa del Shabbat. ¿Sí? Yo me iba muy lento, pero hay quien que me anda apresurando. Órale, no, dale, de una vez, ¿verdad? ¿Qué le andas jugando? Que ya vimos que se hace de otra manera. Pues sí, pero es que tenemos que ir, que hay unos que van muy atrasados. Y en realidad me bendice que de ustedes me estén empujando. Pero ¿sabes qué? Vámonos más. Hay que darle más, ¿sí? Porque es parte de lo que realmente tenemos que hacer. Como pueblo, darle honor a nuestro Señor. En el tiempo que Él hizo Kadosh. Lo bendijo, ¿verdad? Lo bendijo. Muy bien, pero sigamos. Entonces vemos otra similitud, ¿verdad? El Eterno, ¿verdad? En descanso. Y Moisés también ordenándole al Eterno el descanso. Sigamos. Entonces, vemos en Bereshit, el Eterno acaba su obra. Y en Shemot, los hijos de Israel acaban toda la obra. Otra vez, el Eterno hizo la obra, la creación, pero acá dice, yo mando que ustedes la hagan. Es como una forma de, otra vez las tablas, ¿no? O sea, ustedes lo echaron a perder con el pecado, ustedes van a resolverlo, yo los voy a guiar, ¿sí? Y tienen que hacerlo de esta manera. Muy bien, veamos. Dice en el 2.1, ¿quién lo lee? Entonces fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ejército. Todo fue acabado, los cielos y la tierra y todo su ejército. Y en el 39:32. Así fue acabada toda la obra del tabernáculo, de la tienda de reunión, y los hijos de Israel hicieron según todo lo que Yahweh había ordenado a Moisés. Así lo hicieron. Según todo lo que Yahweh había ordenado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel todo el trabajo. Ok, entonces otra vez, ¿verdad? Él hizo al principio todo, pero en la segunda vez tú lo vas a hacer. ¿Sí? Acuérdense, ahorita estamos viendo, nomás para que vayan visualizando. Lo estamos viendo por partes porque no se puede ver, sería muy apresurado, o sea, soltar, es que es esto. Pero estamos hablando del Edén, y de hecho en medio hay tipos también, hay ejemplos, hay similitudes, y nos estamos pasando vamos a ponerlo en hebreo, al Mishkan. ¿Ok? Y del Mishkan, ¿a dónde nos estamos pasando? El Beit, ¿cómo se llama?
Es Mishkan y Mikdash, ¿ok? Aquí, ¿verdad? Cuando estamos viendo lo del Beit Mikdash, o sea, la casa de santificación o el santuario, aquí vamos a poner 1, 2 y entre comillas 3, la que viene, ¿ok? En esto, es más, voy a borrarlo, lo voy a poner en el orden que va. El número romano. Sí, en número romano, hazme el favor. Bueno, Alex, le voy a poner. Sí, es el Bet Midrash, lo que es el templo, aquí, para que no se confunda nadie. Templo, aquí es tabernáculo, ¿ok? Y luego viene la obra del Espíritu, ¿verdad? Que dice Pablo que nosotros somos Templo. Nosotros somos templo. Pero luego viene también, ¿verdad? Lo que se habla, ¿verdad? Como el tercer templo. ¿Hay algo más? El de arriba. Ajá, y el que desciende después del milenio, ¿verdad? Que estamos hablando de él. Pues sí, podríamos ponerlo así. Templo milenial. Entre comillas, ¿verdad? Entonces aquí nos estamos dando cuenta, ahorita lo vamos a ver en los versículos, algo muy especial. Todo esto que estamos viendo, ¿qué es lo que estaba tratando de hacer y va a tratar de hacer y lo va a consumar desde luego para la eternidad? ¿Qué es lo que está tratando de hacer el Eterno? Que entremos a reposo con Él. Va por ahí, así es. Intimidad. ¿Eh? Intimidad. 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 Intimidad, ¿sí? Tiene que ver con las promesas proféticas y voy a habitar entre ellos. Voy a habitar entre ellos. Voy a habitar entre ustedes, Adán y Eva. Voy a habitar entre ustedes, pueblo de Israel. ¿Sí? Voy a habitar entre ustedes, ¿verdad? Salomón, David, Salomón, etc. Voy a habitar entre ustedes. Voy a habitar entre ustedes. Voy a habitar por la eternidad con ustedes. ¿Sí? Todo esto tiene que ver con los pactos y todo lo que hemos visto para nosotros poder ser, ahora sí, poder ser completamente aceptos en una redención completa. Nuestra redención no está completa, sí sabemos eso, ¿verdad? ¿Sí estamos bien? No está completa, tiene que ser completada. De aquí para acá empieza a darse una redención completamente terminada para la eternidad, ¿sí? Entonces el Señor está haciendo todo esto para habitar entre nosotros y tener esta redención por siempre con Él, ser comprados para estar con Él, ¿verdad? Y aquí cuando vemos nosotros, dice la palabra de Dios que por la sangre del Mesías se compró un pueblo. ¿Sí? Marcos, en la parte cuando viene estando Yeshua crucificado y dice que está hecho, ¿a qué se refiere que ya está hecho? Por lo cual la gente dice es que ya la redención ya fue completa y se enfocan por las palabras que Yeshua dijo en ese momento en la cruz. Sí, pero ahí se refiere nada más a la obra que tenía que hacer en ese momento el Mesías hasta ahí, ¿verdad? El mismo Pablo habla acerca de que la redención se va a completar, porque nuestros cuerpos no han sido redimidos, ¿sí? ¿Verdad? O si hay alguien que no muere, ¿verdad? Todos vamos a morir, y parte de la redención es que se vence a la muerte. Entonces, todos vamos a una redención que no está completada. La palabra de Dios habla acerca de que aún la creación está gimiendo, ¿verdad? Por el pecado. La obra redentora del Mesías está, vamos a decirlo, pues yo no sé si a la mitad o lo que sea, pero vamos a poner así, está a la mitad. Su obra redentora termina con su segunda venida. Y en su segunda venida no es de que ya vino y ya, todavía hay que pasar este tiempo de 1000 años, ¿sí? Entonces todavía falta más para enfrente, ¿ok? Falta más que hacer. ¿Bien? Muy bien. Sigamos. Entonces vemos, y los bendijo. Cuando vemos en el 2:3 de Génesis dice, y bendijo Elohim. Aquí refiriéndose al día de reposo, lo bendijo, pero también está hablando de la bendición total, ¿sí? La cobertura de todo lo que se hizo para llegar a esta plenitud. Del 7, ¿verdad?
Se bendijo todo. Cuando nosotros vemos la obra que se hizo Moisés en el 39:43, también dice, y Moisés los bendijo. Los bendijo. Vemos las similitudes bien claras, ¿verdad? En cada una de estas, ahora sí, palabras, como el vocabulario que se está usando, las órdenes que se estaban dando, todas tenían, ¿verdad?, una raíz, un propósito para que nosotros pudiéramos entender de qué se trata el asunto, ¿sí? Ahora, cuando dicen que las cosas van a ser restauradas, todas las cosas van a ser restauradas, ¿hacia dónde vamos? Al principio. Aquí es algo muy interesante porque la manera de pensar, aquí estamos hablando de Bereshit. ¿Estamos de acuerdo? Cuando nosotros vemos todo lo que culmina, 7, pero después del 7, ¿qué sigue? 8. ¿Pero qué quiere decir 8? ¿Sí? Habla de nuevos comienzos. Habla de nuevos comienzos. Aquí está culminado, ¿sí? Y hay nuevos comienzos, ¿sí? Cuando estamos hablando de los 7, no es que sean 7 aquí ejemplos, ¿verdad? O sea, de los 7 milenios, el 7º milenio, ¿sí? Y luego termina esto, hay un espacio muy pequeño, esto lo vimos en Revelaciones, en Apocalipsis, un espacio muy pequeño donde Satanás es como suelto, ¿verdad? Organiza las naciones, vienen contra el pueblo santo otra vez, contra el Mesías, ¿verdad? Y son destruidos por completo. Después de ahí viene lo que podemos conocer como el 8º, ¿sí? Ahora sí, es un nuevo comienzo, es Bereshit otra vez. De hecho, simbólicamente, cuando nosotros estamos hablando de que el rey es, ahora sí que es coronado en el tiempo de Sukkot, hay una boda, es coronado el rey, hay una boda, ¿sí? Y después del 7º día de Sukkot hay una fiesta en el 8º día. Y es la última fiesta del gran día, ¿sí? ¿Y qué es? En las lecturas, ¿qué es lo que se hace? Se vuelve a comenzar la lectura de la Torah, ¿sí? Entonces vemos que la palabra del Eterno nos está hablando no de cosas lineales, sino cosas que son, ¿qué? Circulares, cíclicas. Hay ciclos y vamos avanzando, ¿sí? Vamos avanzando hacia lo que Dios nos está llevando. Aún en nuestras vidas, de hecho así es. La profundidad de cada una de las cosas que nosotros hemos experimentado, el año que viene tal vez va a ser lo mismo, pero con más profundidad. Y ahí vamos, ¿verdad? Ahí va dándole vuelta el Señor. En cada ensayo vamos aprendiendo más. En cada Shabbat vamos entendiendo un poquito mejor. Cada vez que nosotros nos presentamos a conmemorar al Mesías en Pesaj, otra vez vamos a profundizar en esto y vamos a comprender mejor todo este asunto, ¿sí? Y vamos a pasar por panes sin levadura y hacer, ¿verdad? Bikurim y luego Shavuot y otra vez, y viene este crecimiento que va siendo, ¿verdad? Circular, o más bien espiral, porque va avanzando. Vamos en círculo, pero avanzando. En nuestra vida, aún el Señor así lo hace. Entonces el Señor y Moisés los bendijo. Muy bien, vamos. Entonces en Bereshit Génesis dice, ¿verdad? Y también en Éxodo dice, y lo santificó. Cuando nosotros vemos en Éxodo 49 al 10, dice, ¿qué dice? ¿Lo leemos? Lo santificarás. Será sagrado. Y santificarás. Será santísimo. En toda la obra que hizo, esto lo está hablando con respecto al tabernáculo, que respecto al altar va a ser santificado. Todos los elementos van a ser santificados, ¿verdad? Entonces, aquí, cuando el Señor dice también del Shabbat, dice, Elohim lo santificó. Y lo santificó, pero no sin sangre. Esto es bien importante. Cuando nosotros vemos todo lo que la palabra del Eterno nos habla acerca de lo que Adán tenía que hacer en el templo, ¿se acuerda? Bueno, pues sí, era un templo. ¿Sí? En el Edén, el Señor lo bendijo y tenía cosas que hacer, cosas que Él le mandó. ¿Se acuerdan? Tenía que gobernar, tenía que estar, ¿verdad?, en gobierno, tenía que estar, ahora sí que tomando ese poderío,
porque para eso fue él. Tenía también que multiplicarse. ¿Y a qué se dedicaba aparte de contar animales? A la tierra, ¿no? A la tierra, exactamente. Se dedicaba, vamos a ponerlo así, él era como un Labrador. vamos a ponerle jardinero, a un agricultor. Y nos damos cuenta que en la similitud de lo que el Señor nos está pidiendo aquí en Adán, en el Edén, él tenía que cuidar el huerto, tenía que, ahora sí que el huerto de Edén, el jardín del Edén, tenía que ser resguardado por él, protegerle en todo lo que se pudiera. Él era el responsable de todo esto. Y hay algo muy especial. Cuando a Adán se le hizo, ¿cómo se le hizo a él? Semejante A imagen, a imagen de Dios. ¿verdad? De Elohim. Esto es bien importante porque nosotros estamos viendo que él estaba ejerciendo gobierno, se tenía que multiplicar, tenía que trabajar, ¿sí? Y tenía que representar al Eterno. Esto a mí me bendice un chorro porque cuando nosotros estamos hablando de Adán, que era la imagen de él, ¿verdad? Del Eterno, así los hizo y nos dice, ¿sabes qué? Nosotros somos imagen del Eterno. Aquí algo muy especial, cuando nosotros también, fíjense qué tremendo, en toda la tradición que tiene que ver judía, antes del Mesías, la única manera en que se podía orar fuera del tabernáculo, fuera de las, ahora sí que del templo, cuando la gente fue exiliada, llevada a otros lugares, la única persona que se le daba el derecho a orar la oración sacerdotal, porque se llama sacerdotal por algo, era para los hijos de Aarón. ¿A quién creen que es? Pues Ah, ¿no? cuando no estaban en el templo, cuando estaban exiliados, cuando estaban en otros lugares, ¿sí? Somos sacerdotes. No, al jefe de la casa de cada familia. Y ahí en ese lugar, como una tradición muy antigua, ahí es donde se ejerce el sacerdocio de cada uno de ustedes como varones y se ponen al frente y empiezan a bendecir y empiezan a declarar, seas bendito, que el Eterno, que Yahweh te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, a imagen de Él, ¿sí? El Señor no se avergüenza de llamarlos sus hijos, ¿sí? Al contrario, es para una representación de Él, ¿sí? Entonces cuando nosotros sentamos a la santidad del Shabbat, aquí hay algo bien importante, porque nosotros estamos ejerciendo, otra vez me estoy yendo al Shabbat, que lo traigo bien metido esto, ¿no? Para lo del viernes, ¿sí? Cuando nosotros estamos representando lo que Dios nos está pidiendo, nosotros ejercemos esa autoridad sobre nuestra familia. Y Dios lo está diciendo por todos lados. Empezamos esta enseñanza entendiendo que la palabra del Eterno habla por muchos lugares que nosotros somos sus sacerdotes, ¿verdad? Que somos su pueblo de sacerdotes. Y ahí entras en esa santidad del Shabbat, lo que Él santificó, y empiezas a ejercer ahora sí que ese dominio, ese gobierno en su santificación, en algo que está apartado para Él, y empiezas a bendecir. Empiezas a declarar la bendición y es algo bien especial porque así es algo que Dios dispuso, ¿verdad? Que el rostro, que Yahweh se refleje en ti, que seas tú, ahora sí que portador de Él mismo porque lo vas a representar. Hay una representación de nosotros, del Eterno, y era lo que tenía que hacer Adán. En cada una de las etapas es exactamente lo mismo y representarlo en este momento delante de quién, lo mismo que Israel tenía que hacer. Pues de Yahweh. ¿Representarlo ante quién? No, eso ya lo vimos. Ante el pueblo, ante los demás personas. Así es, en representarlo ante los demás. Es algo bien tremendo porque cuando nosotros estamos hablando de entrar en su santidad, ¿verdad? En su santidad, en las cosas que Él estableció. Supongamos en el tiempo del Shabbat estamos entrando. Acuérdense que Moed tiene que ver con lugar y tiempo. Lugar no lo tenemos, pero el tiempo sí. Entras en su santidad. Entras a lo que Él estableció, ¿sí? Cuando Moisés subió al monte y estuvo mucho tiempo con Él, ¿cómo es que bajó? Con el rostro resplandeciente, ¿verdad? Y la palabra del Eterno, aún en esta oración, que tú
¿verdad? Que tu rostro resplandezca en ellos. Sea puesto el nombre de Yahweh sobre el pueblo. Que no se aparte tu misericordia, Yahweh, de ellos, ni tu shalom, tu relación, la relación que hay entre el pueblo y tú. ¿Sí? Entonces, todo esto es completamente en que nosotros empecemos a caminar, ¿verdad? Y poniendo como una, ahora sí como una cima, como lo más alto, cada Shabbat. Porque es el tiempo de santificarlo a Él, darle honor a Él. De verdaderamente nosotros ponernos delante y empezar a ejercer lo que Dios quiere que nosotros ejerzamos. Amén. ¿Sí? Ahí empieza, ahí es donde nosotros vamos, ahora sí que empieza pero culmina el tiempo para que nosotros estemos en reposo con Él. Y ahora sí que empecemos otra vez, ¿sí? Es 8 pero es 1. ¿Sí me estoy dando a entender? Sí. ¿Sí me explico? Es 8 pero es 1. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Pero no es un principio. Y luego es 8, pero es 1. ¿Sí me explico? Es otro comienzo. Entonces comienzo. ¿Comienzo de dónde? De estar en la cima. De estar en la plenitud. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Yo necesito verdaderamente empezar a honrar al Señor y entender que todo lo que el Señor había puesto en el Edén, ¿sí? Era para que se llevara a cabo en el Mishkan. Era un Edén. Era un Edén chiquito. Una muestra de lo que Dios quería hacer aquí y por el pecado no fue. Aquí se van a santificar. Aquí fue por pura misericordia y gracia. ¿Sí? Aquí también, pero no sin sangre. Acá también, pero no sin sangre. Y aquí, la sangre del Mesías. Ejemplo, cuando nosotros estamos hablando, déjenme ir más para allá. Cuando nosotros estamos hablando de esto y de lo que nosotros tenemos que ejercer, la palabra del Señor, por eso es que nos habla tanto acerca de las parábolas del Mesías, acerca de qué eran. Agricultura. Y el olivo, y la parra, y la semilla, el sembrador llegó, cuando se corte, cuando se pase la hoz, en el último tiempo, el último corte, ¿verdad? El lagar de la ira, ¿sí? Toda la Biblia está lleno de eso. Impresionante, ¿sí? Toda la palabra de Dios. El Mesías completamente de eso. Y cuando hablamos los Moedim, todos las grandes fiestas, los grandes festivales son alrededor de la agricultura. Completamente todos. Y la palabra de Dios habla acerca de que nosotros también tenemos que sembrar. ¿Para qué? Cosechar. Para poder cosechar. Que nosotros también sembramos palabra, ¿sí? Para que otros vengan al conocimiento. Todo lo que habla la palabra de Dios tiene que ver con eso. Nosotros también tenemos que ser agricultores, ser jardineros. Entender el principio. Por eso el Mesías hablaba con tanta sabiduría diciendo, pero al principio no fue así, porque aquí había plenitud. Era plenitud, directamente con el Eterno. Había perfección, pero había la libertad, antes de que cayera en el pecado, desde luego. Entonces, cuando hablamos de la restauración de todas las cosas, lo que se restaura es nuestra relación con el Señor. Directamente, cuando nosotros estamos hablando de que todo este proceso tiene que ser, estamos volviendo al Edén, al jardín del Edén más bien. Entonces, nosotros igualmente tenemos que ejercer esta autoridad que Él nos da para nosotros empezar a hacer lo que Él nos está diciendo. Multiplicarnos, ser sembradores, representarle, pero representarle en honor, justicia. Santidad. Claro que sí. Santidad, obviamente amor, ¿verdad? En amor, que tiene que ver con la misericordia, con tener gracia con los demás, etcétera, ¿sí? Y esta es la manera en que nosotros tenemos que caminar. Entonces, bien importante, cuando él habla de que dice Elohim lo santificó, y está hablando del Shabbat, pero aquí dice todo lo que tiene que ver con el tabernáculo. Moisés tuvo que hacerse santificado, pero aquí no sin sangre. Hubo sacrificios, aceite, había elementos, ¿verdad?
Entonces nosotros estamos caminando a través de todo esto. Y el Señor nos está permitiendo que nosotros lo podamos ver hacia atrás, como una sombra. Pero nosotros estamos más cerca de lo que va a ser la sustancia, y la sustancia eterna. Entonces es necesario que empecemos a caminar de esta manera, así como el Señor lo ha diseñado. Y que empecemos a dar los pasos que Él nos está pidiendo. Pero empezando por sus cosas. Todo el tabernáculo, otra vez, todo el tabernáculo, el templo, completamente todo era para que fuera alrededor de aquí, de los Moadim. Sus citas santas, sus citas Kadosh, los Mikra Kodesh, ¿se acuerdan? Ensayos santificados, apartados para Él, para nosotros poder entender quién es Él, ir profundizando en todo esto. Sí, adelante. Yo creo que Dios puso el Shabbat como una goma a la obediencia para poder disfrutar la comunión con Él. A diferencia como de los ángeles que nacieron en la eternidad con Él y pues pecaron, ¿no? O sea, pues pecaron cerca de la presencia del Señor. Y nosotros pues nacer en pecado y obedecerlo, siendo pecadores, pero con la goma de disfrutar nuestra comunión con Él a través del Shabbat, porque el Shabbat creo que es como un disfrutar con Dios, ¿no? No nada más descansó, sino quería disfrutar de lo que Él había hecho. Entonces en la eternidad sería disfrutar de obedecerlo, no nada más obedecerlo por obedecerlo. Sí, aquí la cuestión del Shabbat es bien curioso, ¿no? Acuérdense, ¿quién dio los modelos? El Eterno. Él les dijo, así tiene que ser. Cuando nosotros estamos hablando del Shabbat, y volvemos a poner, ¿verdad? Aquí voy a tratar de dibujarlo. ¿Por qué lo ejemplifico así? Porque viéndolo de arriba, en realidad así es. Y aquí tenía sus cuerditas, el nábate aquí, el holocausto aquí está la puerta. Cuando nosotros empezamos a ver todo esto y todos los elementos, a ver si me puedo dar a entender. Y ya no lo tenemos. Todo lo que hacemos nosotros es por fe. ¿Sí? Todo lo que hacemos nosotros. Ahorita vivimos en una sombra. Dice la palabra de Dios que bienaventurado el que cree de esta manera. El que vive de esta manera porque cree. Porque no le hemos visto. Podrías decir, bueno, pero lo he sentido. Pero estoy convencido. Pero el Señor me ha respondido, ok, está bien. Pero no hemos visto ninguna sustancia. ¿Estamos qué? En fe. Cuando nosotros estamos así de esta manera y vemos todos estos elementos que Él santificó en el Shabbat, nosotros podemos entender, a nosotros hacer una mesa de Shabbat. Esto es para hoy. Mi tabernáculo, digo, no, pues yo soy el tabernáculo, podemos decirlo, yo soy el templo. El Señor me está pidiendo que yo ejerza todo este dominio de una manera. Aquí en la diáspora, aquí en Mexicali. Ahorita que no hay templo, que es solamente celestial, y que ahí viene, ¿verdad? Todo se está acercando. Y yo empiezo a vivir en esta manera con fe y espiritualmente, dándole honor al Padre, poniendo mi mesa de Shabbat, ejerciendo lo que Él me ha dado. Aquí no hay de que, es que yo no soy levita, no soy de la familia de Aarón. No, tú estás yendo más allá, porque te estás yendo al principio, antes de que ellos tuvieran temor. Éxodo, Shemot 19:6. Y ustedes me serán pueblo de sacerdotes. Y empieza a tronar el shofar. Y decían que la voz era bien tremenda. No, espérame. Mejor que vaya Aarón y que vaya ellos y sus hermanos. Nosotros no. Nosotros en el Mesías. Aquí voy a poner esto, ¿verdad? Y aquí está la sangre derramada. Es el madero. Y ahí está el Mesías colgado. Nosotros en el Mesías empezamos a ejercer lo que era desde el principio, en Él. ¿Cómo lo hacemos? Con fe, con los elementos que vamos a conocer y que estamos conociendo, y que el Señor empieza a empujarnos a que empecemos a ejercer todo esto, a entender de qué se trata, y que nosotros podamos empezar a comer el pan, tomar el vino, comer la sal. ¿Sí me están a entender? Cada uno de los elementos, porque cada uno de los elementos le santifica a Él. Estamos poniendo muy en alto el honor de Él, porque a través de los tiempos
a través de los tiempos, su honor, pues en realidad no puede ser, ¿verdad? Pero su honor en la tierra ha sido pisoteado, pero su pueblo, ¿verdad?, vuelve a tomar la esencia de lo que Él quiere y empezamos a levantar el honor del Mesías, perdón, del Señor, del Padre, ¿sí? ¿Cómo nos lo enseña el Mesías? Despojándose de todo para poder exaltar al Padre, honrar al Padre, ¿sí? Despojándonos de todo, porque así lo dice Filipenses 2:5, ¿verdad? ¿Sí? Para poder, ¿qué? Darle honra a Él. Levantando, ahora sí que vamos a decir que redimiendo, entre comillas, nosotros no redimimos nada, sin embargo Él nos está permitiendo que redimamos, tomemos, arranquemos de sus cosas y lo injertemos aquí en nuestras vidas, ¿sí? Sabes que por fe yo hago esto, porque es para gloria del Eterno. Bendito sea el ¿Sí? Eterno. Es su Shabbat santo, es su día bendito, son sus cosas apartadas, somos su pueblo apartado, somos templo de Él, apartado, ¿sí? No podemos seguir viviendo como el templo de Herodes. No es el ejemplo correcto, estaba profanado, sin embargo tenía honra. Eso es algo bien tremendo. Sin embargo había honra ahí. Pero nos vamos más para atrás y vemos que en el Mishkan Él lo establece, Él lo diseña y es honrado completamente. Y tiene sus momentos de gloria, de honor a través del pueblo. Y vemos que en el de Salomón, ¿sí?, ¿verdad? Antes de Salomón, David ejerce una autoridad tremenda, hace que sea multiplicado el pueblo, empieza a ganar, siembra lo que tiene que sembrar y le representa de la manera correcta, le da honor. Y en la profecía le dice, ¿sí?, que va a ser restaurado, ¿qué creen? ¿El qué? El tabernáculo de David, aquí. De hecho, por eso puse puntitos, ¿verdad? El tabernáculo de David. ¿Por qué? Porque este hombre aprendió a poder poner en honor siempre al Señor, aún siendo pecador, ¿eh? No era perfecto, pero entendía muy bien lo que era darle honor al Padre, respetar sus cosas santas. Obviamente que nosotros podemos hacer eso y tener una vida inmoral. Entonces Dios dice, ¿sabes qué? No puede ser así. Entonces empezamos a ejercer lo que David ejerció, pero también empezamos a entender que el corazón de David, que era conforme al de él, al del Eterno, al del Señor, tenía esa capacidad de hacer techubá, arrepentirse de su inmoralidad para que el Eterno fuera más honrado, porque él era una representación. Entonces implica que nosotros también empecemos a vivir de esa manera, que verdaderamente como dignos representantes de Él, que se atravesó Jezabel en mi camino, o ¿cómo se llama? ¿Cómo era? Betsabé en mi camino, no, Jezabel no, que se vaya, que se atravesó, ok, está bien, pero te arrepientes, y de una manera muy especial, y mírense lo que voy a decir, con todo el arrepentimiento, pero no sin su consecuencia, que David la sufrió, pero tremendo, ¿sí? Yo estoy en Cristo, no hay consecuencia. Claro que sí la hay, pero sí se te perdona. ¿Sí me explico? Tenemos que vivir para darle honor a Él. Todo esto tiene que ver con eso. Yo tengo que entender el tabernáculo del Edén, el tabernáculo en el desierto, el tabernáculo del templo, entre comillas, todo esto, para poder yo vivir, en el templo, para yo poder vivir como un tabernáculo viviente, como una piedra viva, y darle honor al Rey, darle honor a nuestro Señor. ¿Amén? Amén. Están muy calladitos. Poniendo atención. ¿Alguna pregunta o comentario? Una pregunta. Pues empezó Yahweh con la creación, el primero hasta el séptimo día. Él ya había proyectado 52 semanas, ¿qué dice el calendario hebreo? Para todo el año. ¿Aquí? Las Moedim, sí. Cuando empezó, dice, Sí, ya estaba. él ya dijo, ya,
va a haber 52 semanas en el año, ¿O más? o puede dar algo así. Sí, pues podrían ser 53, ¿verdad? Depende de Puede, cómo caiga. depende Sí. como caiga. Sí, Pero ya estaba más o menos ya- pensado en él. yo creo que su conocimiento de todas las cosas, yo creo que sí. Cuando estamos hablando de la exactitud en todas las cosas, tenía que ver acá del Edén hasta Noé. Después del diluvio cambian las cosas, es lo que entendemos, ¿no? Cambian las cosas, ¿verdad? Por el pecado. ¿Ok? Muy bien, vamos a seguir. En Génesis 3:8 dice así, fíjense qué tremendo. Y aquí tiene que ver con lo que estamos hablando. ¿Alguien lo lee? A ver, Julia, léelo. Y oyeron la voz de Yahweh, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Yahweh Dios entre los árboles del huerto. ¿Ok? La voz de Yahweh Dios que se paseaba en el huerto, ¿cómo se llama? Al aire del día. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo él? Paseándose en el huerto. ¿Y quién vivía en el huerto? Adán y Eva. Así es. Entre comillas, ¿verdad? Entre comillas. Ok, otra vez, ¿entre qué? Comillas. ¿Sí? Él caminaba en el huerto y no sabía que Adán y Eva estaban en pecado. ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Claro que sí lo sabía, Sí. pero estaba caminando como normalmente lo hacía y era su diseño, habitar entre ellos, ¿sí? Y caminaba entre ellos. Pero ellos al verlo en esta ocasión, ¿sí? Tuvieron miedo, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver por qué. Pero en este sentido, ahí dice, en Levítico 26, 11 al 12, dice, pondré mi tabernáculo en medio de vosotros y mi alma no os abominará, ¿sí? Ya no los voy a rechazar como lo hice aquí en el Edén porque cayeron. Ya no lo voy a hacer, ¿sí? Y andaré en medio de vosotros y seré a vosotros por Elohim y vosotros me seréis por pueblo. Deuteronomio 23, 14. Porque Yahweh tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento, ¿qué dice? Ser santo. A ver todos juntos, tu campamento, Ha de ser santo. ¿ok? Entonces, bueno, ahí es una referencia como, vamos para allá, ¿verdad? Pero aquí lo importante es otra vez entender que el Señor lo que quiere es habitar entre nosotros. Este ejemplo de que tu campamento ha de ser santo es muy particular, porque literalmente está hablando que tú tienes que ir a defecar a un lugar establecido. No sea que él vaya y encuentre una cochinada. Dices, bueno, pues aquí tenemos excusados. Tenemos que ir más allá. Tenemos que ir más allá y entender que el Señor no puede estar con nosotros si nuestro corazón está lleno de cochinada. Si nuestro cerebro está lleno de excremento. ¿Sí se entiende? Porque Él quiere caminar entre nosotros. Él quiere habitar en nosotros. Pero limpia tu campamento. ¿Sí? Entonces es bien tremendo porque aquí Él estaba por el Edén caminando. Escucharon su voz y el Señor obviamente se topa con la cochinada. Se topó con la cochinada de Adán y Eva. Y tuvo que actuar en consecuencia. ¿Sí? Tuvo que actuar en consecuencia. Pero ¿cuál es el anhelo del Señor? Y ese es el énfasis que quiero hacer. Que el Señor quería y habitaba entre ellos. El Señor quería en el tabernáculo estar entre ellos. Habitar entre ellos. ¿Sí? Caminar entre las huestes de Israel. Porque Él era, ¿qué? Pues el general en jefe, ¿verdad? Era el de los ejércitos, el Elohim de los ejércitos de Israel. ¿Sí? Y tenía que estar el campo en santificación. Y esto es bien importante que lo entendamos. Y cómo es que no puede haber desecho, ¿verdad? En donde el Eterno va a habitar o quiere habitar, sí. Yo tengo una preguntita. ¿Lo podían ver? ¿En dónde? Dios. ¿En dónde? Edén. Sí, ellos. ¿En el Edén? Sí. En el tabernáculo su manifestación. Sí. Es que alguna vez me dijeron que cuando los humanos lo podían ver, pues su representación era Yeshua.
¿Sí o no? Es mi pregunta. Ya sé por dónde vas. No, es que es una pregunta. Hay los que la llaman cristianamente las famosas teofanías, ¿verdad? Entonces hay mucha controversia en ese sentido, ¿verdad? En lo que más así, para no entrar en profundidad, aquí estamos hablando de las manifestaciones de Yahweh. Hasta ahí lo vamos a dejar, ¿ok? Sí. Ya lo otro, en algún momento vamos a tener que, ¿cómo se dice? Tomar ese tema, que es muy profundo y hay que verlo con calma. Sí. Cuando Jesús entregó el Espíritu, ¿era Shabbat o iba a ser Shabbat? Vamos a estar hablando de eso en estos días que vienen, porque viene Pesaj, ¿sí? Lo que creemos es que sí. ¿Por qué? Porque el conteo de los 3 días y las 3 noches no puede dar de otra manera. Ahora sí que no nos da para más. Así tiene que ser. Lo que más se cree es que como entregó el Espíritu a las 3 de la tarde aproximadamente, entre las 2 tardes, ahí murió. Si son 3 días y 3 noches, partiendo de que había un festejo de Shabbat, Moadim, y un Shabbat semanal, cumpliéndose los 3 días y las 3 noches, con toda la información que te da el Cordero de Pesaj, de que tenían que santificar, todo eso nos da en que tuvo que haber resucitado entre las 3 de la tarde del Shabbat y antes de el atardecer, para que naciera o que para que viniera el domingo, ¿sí? Es forzoso en el conteo, en ese lapso de tiempo. No puede ser de otra manera, si no el conteo estaría mal, ¿ok? Pero de eso lo vamos a ver a detalle en las enseñanzas que vengan hacia enfrente. Entonces el Señor, tanto como en el Edén y en el tabernáculo, Él quiere, ¿qué dice? Habitar entre ellos. ¿Qué dice? Ir, paseaba, andar, ¿verdad? Entre ellos. Anda en medio de ellos, sí. Ahí también se dio un nuevo comienzo. Fue como un 8º día, un nuevo comienzo. ¿En qué, perdón? Cuando resucitó. Iba a ser el Shabbat, terminó, pues sí, de hecho sí. También puede, De hecho sí. Hay un nuevo comienzo con la resurrección del Mesías. Entramos a un tiempo que empieza después de la resurrección. ¿Ok? Entonces vemos también los querubines. Entonces se están dando cuenta el número de similitudes que hay. ¿Sí? Son muchas. Entonces podemos entender el Edén como el tabernáculo, como el templo, ¿sí? Y las representaciones en cada momento queriéndose asemejar a eso también, ¿sí? Pero todo tenemos que verlo, ¿verdad? Para aplicarlo a nuestras vidas hacia enfrente de aquí, ¿verdad? Aquí estamos nosotros, ¿sí? Y aquí es donde tenemos que aplicar todas estas enseñanzas que entraron aquí, ¿ok? ¿Cómo lo hacemos ahora? ¿Qué nos toca hacer? O de plano todo ya fue tirado por la borda y viva el pentecostalismo. ¿Me explico? ¿Sí? Hay que ver qué es lo que se tiene que retomar. Muy bien, veamos. Y dice, Génesis 3:24, ¿quién lo lee, por favor? Expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Muy bien, entonces dice que estaban los querubines. ¿Y dónde estaban? ¿Hacia dónde daban? Al oriente. ¿Sí? Entonces aquí está el norte, sur, ¿sí? ¿Dónde está el este? Si lo ponemos así como estamos aquí, el este está para allá, ¿verdad? Y el oeste para acá. Entonces lo vamos a poner aquí y el oeste. Cuando nosotros estamos hablando del templo, dice la palabra que aquí había 4 columnas, ¿sí? Y en la parte de aquí había ¿cuántas? 4. No, había 5. Y aquí había, ¿sí? ¿Cómo se llama? Una cortina. Una cortina, ¿sí? Y aquí estaba el lugar Kadosh, ¿verdad? Aquí está el altar, la menorá de las 7 lámparas, los panes, este es el incienso. Otra vez, aquí te lavas y aquí haces holocausto. Aquí está la puerta. Ok, en esta cortina
en esta cortina, vamos a ver una representación así tal vez no tan buena, pero había ¿qué? Querubines. Querubines. ¿Y hacia dónde daban? Hacia el oriente. Hacia el oriente. Entonces cuando leemos cómo estaban en el Edén, nosotros nos estamos dando cuenta que dice, expulsó pues al hombre al oriente, al este del huerto del Edén y puso querubines y una espada encendida que giraba en todas las direcciones. Entonces, ¿qué? Ya no podían entrar al lugar Kadosh, al lugar santo. Ya no se podía, ¿sí? Y estaba resguardado. Estaba resguardado, ¿ok? Entonces nos damos cuenta, ¿verdad? Que en el templo precisamente también era así. Harás además, Éxodo 26:31, un velo de tela azul, púrpura, escarlata y de lino fino, será hecho con ¿qué? Querubines, ¿sí? Obra de hábil artífice. Éxodo 26:36. Colocarás el velo debajo de los broches y pondrás allí, detrás del velo, el arca del testimonio. El velo les servirá como división entre el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Ok? Y aquí nos damos cuenta que está diciendo, hacia el este estaban los ángeles con esa espada encendida. Ya no podían accesar al lugar santo. ¿Sí? Tenían que verdaderamente ser santos, santificados en el orden que Dios establecía, para que una persona pudiera volver a entrar a ese lugar. ¿Ok? Entonces nos damos cuenta otra vez cómo en el Edén y en el tabernáculo también hay esa similitud. Veamos. Los levitas y el sacerdocio, ¿no? ¿Estamos bien? Muchas preguntas. Muchas preguntas. Pues vamos resolviéndolas. ¿Qué les parece? A ver. ¿No? Son muy profundas. Muy bien. Vamos a ver. Y dice, Berechit 2:15. ¿Quién lo lee, por favor? Yahweh, Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que él lo cultivara y lo cuidara. Lo cultivara, ¿sí? Y lo cuidará. Y lo cuidara, lo gobernara, ¿sí? Tuviera dominio sobre él, ¿sí? En esto nos damos cuenta que también Adán, obviamente, era la representación del sacerdocio en este templo, ¿sí? En este tabernáculo del Edén. Él era el que tenía que poner orden. Y al igual que ahora sí que la familia levítica o arónica tenía específicamente instrucciones que tenía que cumplir. Si no cumplía con las instrucciones, y hablando de no tomar del fruto del árbol del bien y del mal, que también estaba ahí como una instrucción, ¿sí? Él iba a ser castigado de acuerdo a su falta. Entre los levitas, la familia arónica, ¿verdad? El grupo arónico y aún todo el pueblo de Israel es exactamente lo mismo. No ha cambiado el principio. ¿Sí? Vamos a ver. Y dice así, ¿quién lo lee, por favor? Ellos se encargarán de las obligaciones de él y de toda la congregación delante de la tienda de reunión para cumplir con el servicio del tabernáculo. También guardarán todos los utensilios de la tienda de reunión junto con las obligaciones de los israelitas para cumplir con el servicio del tabernáculo. Sí, así es. Entonces aquí vemos que se dice la palabra de Dios que aquí es el primer ¿qué? Levita. Adán. Hay que identificar eso también. Y con el Mesías, ¿qué tenemos aquí? Sacerdote. El segundo Adán. ¿Ok? Cuando nosotros estamos viendo que el primer Adán también ejercía su sacerdocio, ¿sí? La palabra del Eterno nos está enseñando cómo es que el sacerdocio en el tabernáculo también tenía que ser obediente a la instrucción, ¿sí? Acuérdense, cuando nosotros pasamos al segundo Adán, que también ejerce
¿verdad? Un sacerdocio, no como sumo sacerdote, pero sí un sacerdocio, sí estaba resguardado aquí, siempre tratando de cumplir lo que estaba en el corazón del Eterno y haciendo lo que le correspondía. Y nos deja un legado de vivir como un sacerdocio apartado, caminando completamente, ¿verdad? En obediencia, con las instrucciones que están pactadas, ¿verdad? En la sangre del Mesías para nosotros. ¿Y todos dijeron? Amén. Amén. Muy bien, sigamos. Y luego dice, ¿quién lo lee? Así atenderán a las obligaciones del santuario y a las obligaciones del altar, a fin de que la ira no venga más sobre los israelitas. Yo mismo he tomado a sus hermanos, los levitas, dentro de los israelitas. Son un regalo para ustedes, dedicados a Elohim, para servir en el ministerio de la tienda de reunión. ¿De la tienda de qué? De reunión. ¿Y qué es la palabra ahí? ¿Se acuerdan? Mixta. En la tienda de Moed. bueno. Y cuando dice aquí, cuando dice el santuario, ¿qué palabra es? Mikdash. Mikdash, el santuario. ¿Sí? Entonces vemos que desde el Edén, en este Mikdash, en este santuario que el Señor hizo para poder habitar en él y pasear por aquí, ¿verdad? Aquí en este lugar también, ¿verdad? El Señor está poniendo una instrucción para Adán, al igual que aquí, donde nos toca a nosotros. Hay instrucciones para el sacerdocio, ¿sí? Somos real sacerdocio, dice la palabra del Eterno, por medio de Pedro. Por cierto, si aquí es el año 33, entre comillas, ¿verdad? ¿Sí? Real sacerdocio, ¿verdad? Lo está diciendo Pedro en el año aproximadamente 75, ¿sí? 80 por ahí, ¿ok? Entonces, el llamado al sacerdocio está desde el principio. Fíjense, aquí hay una enseñanza bien tremenda que tenemos que agarrar, abrazar, tomarla. Hay un principio de sacerdocio, ¿verdad? Desde Bereshit, desde el principio hasta el final. No va a cambiar. No va a cambiar, así como muchas otras cosas. Ahí es donde nosotros tenemos que entender los principios establecidos por el Eterno. Amén. ¿Y qué tenemos que hacer? Ahora sí que, como dijéramos, ¿sabes qué? Súbete al freeway, súbete al camino, trépate aquí, súbete a la lancha, no puedes quedarte por un lado. Son principios. Si no cumples con los principios establecidos por el Eterno, pues no estás dentro. ¿Sí me explico? No estás caminando en su orden. Así es, no va a cambiar este asunto, ¿sí? Y Dios lo está estableciendo desde el principio y nos lo está enseñando, ¿sí? Todas las bendiciones, el amor de Él, sus hermosas instrucciones y sus consecuencias por la desobediencia. Otra vez, su hermosura, su protección, su bendición, el ser luz para todas las naciones, su hermosa Torá y sus consecuencias al pisotearla. Otra vez, lo hermoso que el Señor fue proveyendo de una manera sobrenatural, haciendo un pueblo como jamás había habido. Sus instrucciones, promesa de bendecirlos y ser luz para las naciones y Él habitar entre ellos. Su Torá y sus consecuencias por la desobediencia a su Torá. Amén. Y otra vez, ¿y qué creen? Aquí ya se va a hacer diferente. No, es exactamente lo mismo. Estableciendo en su misericordia por su gracia a través del amor del Mesías para que todo aquel que crea pueda ser injertado en su pueblo Israel y ser luz para las naciones, dándonos todas estas bendiciones, grandes promesas, siendo su pueblo y nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, siendo parte de todas estas promesas, su Torá y sus consecuencias por desobedecer su Torá. Amén. Así es.
Y acá, lo mismo. Y hay de aquel que no venga a celebrar el Moed de Sukkot, ¿sí? Porque no va a haber lluvia para ellos. Amén. ¿Sí? Si no obedece su Torah, también es lo mismo. No cambia. No cambia. Es una mentira eso. Otra vez, estamos entrando a los principios que son desde Bereshit hasta Revelación. hasta Taf. ¿Sí me explico? Desde Aleph hasta Taf. Desde el principio para nosotros y hasta llegar a la eternidad con Él. ¿Sí? No cambia, no va a cambiar jamás. Su palabra, principio de la palabra de la Torah del Eterno, ¿sí? Es para el pueblo. ¿Para qué? Para siempre. ¿Sí? Se van a marchitar las generaciones, se van a secar los pueblos aún, pero su palabra va a continuar. Yo creo que ya no voy a decir hierba ni flor, porque todavía así como que nos aromantizamos. Ay, la hierba, qué bonito. Se seca la hierba y se marchita la flor. No, está hablando de gente. Se va a secar gente, van a quedar como huesos secos. Se van a marchitar, a un envejecer las generaciones y su palabra va a permanecer. Eso quiere decir literalmente. Amén, amén. ¿Sí? Como no somos tan poéticos y tan así como en aquellos tiempos, ¿verdad? Hay que hablar las cosas como son, yo creo ya. Que no haya duda, que no quepa duda de lo que se quiere decir. ¿Ok? Entonces estamos viendo aquí que dice las obligaciones del santuario y las obligaciones del altar. Y para Adán, para que lo cultivara y lo cuidara. Ahí está tu obligación. Entonces aquí algo muy importante. Los levitas, los sacerdotes, ¿verdad? Los sacerdotes de ahora en el Mesías, ¿sí? Amén. Tenemos que cultivar y cuidar. ¿Qué tenemos que hacer? Cuidar y cultivar. Pues, El santuario, el tabernáculo, ¿sí? Y tenemos que hacer instrumentos para sembrar. ¿Para qué? Para que se multiplique, ¿sí? Para que se multiplique y se cumpla en nosotros lo que está en el corazón del Eterno. Seas tú representación mía, seas tú luz para las naciones, sea mi rostro reflejándose en ti, para que seas bendito y yo guardarte, cuidarte y tener misericordia de ti y tengas shalom en donde quiera que vayas. Principio establecido por el Eterno para los justos. Desde el principio hasta el fin, eso no va a cambiar. ¿Sí? Que hay mucha maldad, hay un remanente. Y espero que entre ese remanente estemos nosotros. amén. ¿Sí me explico? Pero es que están bien mal, no importa. Así tiene que ser. El Eterno lo sabe mejor que nosotros. ¿Sí? Pero Él se va a establecer, ¿verdad? En autoridad. Y Sigamos. Y la obra que empezó en nosotros la va a terminar. Amén, así es. ¿Ok? Entonces tenemos que hacerlo. Amén. Sigamos. Y esto es bien tremendo, ¿eh? Porque dice Bereshit 3:21. Yahweh Elohim hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. ¿Por qué los tuvo que vestir? Porque ellos ya Porque ya sentían vergüenza. Abiertos sus ojos ya estaban. Ajá. Cayeron en pecado, vino la maldad a ellos, ¿verdad? Y se vieron desnudos, expuestos, avergonzados. ¿Sí? Esto es algo bien tremendo, ¿verdad? ¿Sí? Cuando nosotros vemos cómo es que el Señor les está diciendo en Shemot al sumo sacerdote, a los sacerdotes, les dice así, 20:26, y no subirás por las gradas de mi altar para que tu desnudez no se descubra por él, sobre él. ¿Sí? En las cosas santas del Eterno, ¿sí? Tiene que haber una cobertura, porque tenemos que estar protegidos, porque por desgracia, ¿verdad? Y es un tipo también, podría ser o no ser verdad, pero en realidad cuando lo vemos, pues estamos viendo que las vestiduras de Adán, que eran pieles, ¿sí? Pues no dice la palabra de Dios que fabricó, que hizo que se criara piel.
Lo más obvio es que se tuvo que derramar sangre para proteger, para cubrir, ¿sí? Y con los sacerdotes había que proteger también, resguardar, cubrir la vergüenza. Pero es bien tremendo porque aún las vestiduras tenían que ser santificadas con sangre. Bañadas de sangre. Aún las vestiduras. Y había que proteger la vergüenza, ¿verdad? No se podía estar tocando las cosas, subir por el altar, ¿sí? Descubierto. Tenía que haber esa cobertura. El 29:5 dice: tomarás las vestiduras y las pondrás sobre Aarón. También harás de sus hijos que sus hijos se acerquen y pondrás túnicas sobre ellos, ¿sí? Entonces aquí nos estamos dando cuenta otra vez, ¿verdad? La similitud que hay entre lo que pasó en el Edén y lo que Dios estaba estableciendo en el, ¿cómo se dice? En el tabernáculo. Aquí hay algo muy importante. Cuando nosotros vemos que Adán y Eva pecan, ¿qué les sucede? ¿Viene qué? Vergüenza. Tiene vergüenza, definitivamente. Pues ¿sí? los Temor, arrojan. miedo. Esto es principio, es un principio. Viene vergüenza, ¿sí? Para poderlos levantar en honor, tuvo que tapar sus vergüenzas, ¿sí? Cuando vienen los sacerdotes, ellos también, ¿verdad? Tenían que ser cubiertos de su vergüenza. Y les pusieron vestiduras aún para levantarnos en honor, ¿sí? Pero en este sentido, como lo estamos viendo ahí, estamos viendo que cuando nosotros estamos en pecado delante del Eterno, estamos en vergüenza. Pero el Señor habla de que por su sangre somos limpios de eso. Y el Señor, el Padre, al vernos, ve el sacrificio del Mesías para levantarnos en honor, ¿sí? Nosotros hemos sido un pueblo que ha estado en vergüenza. ¿Hacemos una lista de los pecados que hemos hecho antes del Mesías? No. Imagínate que fuera expuesto todo eso, ¿sí? A ver, hermano Raimundo, usted mire. Vergüenza. Pero ahora, ¿cómo lo tratamos al hermano Joseph? Con honor, porque él aceptó el sacrificio del Mesías. Él está en estas vestiduras, ¿sí? Es necesario entender que las cosas santas del Eterno son en honor y que las vergüenzas son limpiadas en él, ¿sí? Gracias. Entonces cada uno de nosotros, nomás acuérdense todo lo que andábamos haciendo. No, mejor no te acuerdas. Más, no es cierto, sí, acuérdate. Porque le dice, no, yo no me acuerdo. Ahora yo vivo en santidad. Y no te acuerdas el gran sacrificio del Eterno, ¿verdad? Que nos ofreció a su Hijo para que esas vergüenzas fueran perdonadas. Gracias, Señor. Ya no sientes culpa, pero jamás olvides de dónde te sacó el Eterno. Eso es una cosa bien importante, porque a veces se nos olvida de dónde nos sacó el Eterno. Que nunca se nos olvide, para que caminemos siempre en humildad y en mansedumbre, dándole honor a Él. Sí, adelante. Pero también se le tiene que dar el sentido de disfrutar el Shabbat para poder vivir los Moed. Por lo que estoy viendo, la santidad como que va como dicen los italianos, creciendo, ¿no? Creciendo. El nivel de santidad, de acuerdo a después del sacrificio de Jesús, que llegó y le dijo, no me toques porque aún no ha subido al Padre. Aunque ella ya estaba reconociendo que Él había resucitado, pero no me toques porque todavía no he subido al Padre. Y luego después de una semana que dice que se le apareció ahora a sus discípulos y que estaba el que Tomás no creía en Él, hasta que Él dijo que meta mi dedo en sus orificios, y que Él dijo, pues acércate y tócame. Entonces a él sí le está diciendo, ven y tócame. Entonces como que hay un nivel de santidad que debemos ir aprendiendo con el Shabbat, para también, después de reconocer el pecado y aceptar el sacrificio de Jesús. Dijiste la palabra clave, niveles. Sí hay niveles de Kedushá, de santidad. Sí hay niveles. ¿Sí? Otra vez, voy a ejemplificar esto, ¿no? Así. Más o menos así es Israel. Aquí está lo que es Efraín. Acá está Judá, el norte, el sur,
¿Ok? Muy bien. Más o menos aquí está Jerusalén. ¿Sí? Aquí está el río Jordán y por aquí estaba Jericó. Más o menos por aquí está Betel. ¿Sí? ¿Ok? Esto lo voy a hacer grandote. Una nariz. Proyección. Y aquí está la ciudad de Jerusalén. ¿Sí? Y aquí está otra vez, ¿verdad? Aquí está el monte Sión y parece que pues, ya estoy confundido con esto, tengo que investigarlo bien. Porque ya he visto fotos que Sión está a un lado y el templo está aquí. Aquí está el lugar santo, ¿verdad? Aquí había una pared, el patio de las mujeres, ¿sí? Aquí te lavas, aquí estaba el altar, etcétera, ¿verdad? Ya se lo sabe al 100. ¿Ok? Es muy importante entender esto. En Israel, todo esto es Israel. Israel. ¿Ok? Todo el pueblo de Israel es santo. ¿Sí? Todos son santos. Cuando entró toda esa multitud de aproximadamente 2 millones, conjunto con egipcios y todos los que vinieron siguiendo a Israel, ¿verdad? Juntamente con Moshe, con Moisés, era el pueblo eterno, era el pueblo del Eterno. Todos eran santos porque eran parte del pueblo santo, ¿sí? Pero no todos estaban en santificación. De hecho, unos en el desierto se los tuvo que tragar la tierra. ¿Sí me explico? ¿Sí? Otros tuvieron que morir a espada. Órale. Y murieron 3,000. Y gracias a eso tuvo que ser los levitas pagar el precio, o sea, hacer el regalo, ahorita se dijo, ¿eh? El regalo por los primogénitos. ¿Sí? Todo eso entró siempre a consecuencia de pecados. Pecados. Se falla, pues se va a hacer así, y órale, consecuencias. Bien tremendo. ¿Sí? Entonces, cuando vamos a la tierra prometida y ya toman Israel, que este es más grande, ¿sí? Acá está Egipto, ¿sí? Aquí está el Nilo, vamos a decir, por aquí está el río Nilo, ¿sí? En toda esta tierra había niveles de Kedushá, niveles de santidad. Para cada una de las partes, supongamos si venía aquí un danita, aquí están los de Dan, ¿sí? Y aquí pusieron el torito, ¿verdad? Uno de los toritos. Torito. Ah, no sé, es de Pedro Infante, ¿no? Sí. Aquí el torito que adoraron. Y ahora salió con la lengua sacándola, mira. ¿Sí? Viene un danita y él entra a un nivel, ¿sí? De santidad de una zona a otra. En cuanto entra a Israel, a Jerusalén, ya entró otro nivel de santidad. ¿Sí? Ya entró otro nivel de santidad. En cuanto entró a Jerusalén, aquí ya va, ¿sí? Este danita, redimido, ¿sí? Y él se quiere dirigir aquí. Aquí había niveles de santificación. Y más en los templos que eran tan grandes. Había otro que era templosote, así, bueno, etcétera, ¿no? ¿Sí? Entonces, cada uno había un lugar de santificación. En el tabernáculo igual. ¿Sí? El israelita promedio llegaba hasta aquí. No le da para más su Kedushá. Y aunque diga, ay, pero es que yo soy la princesa del rey. No. Aquí no existe eso. Es que yo soy la niña de sus ojos y que quién sabe que voy a entrar hasta el lugar santísimo. Al lugar santísimo no entran mujeres. Solamente el sumo sacerdote. ¿Sí? ¿Sí me estoy dando a entender? Y una vez a la... Sí, aún fuera hombre, pues, no importa. Aún fuera hombre. Hasta aquí iba a llegar. De aquí de la puerta para acá, de aquí para acá, ¿sí? En el templo, hasta aquí llegaban en el tabernáculo. En el templo, las mujeres que vivían en santidad y que habían pagado los votos, que no estaban menstruando, que no estaban contaminadas con nada, podían estar aquí. En el patio de las mujeres. En el patio de las mujeres. Llegué hasta aquí. No más. Porque esta bardita de aquí representa esto. Y aquí podían entrar algunos israelitas, levitas, nada más. Y podía pasar tal vez el dueño del sacrificio.
hacían su rito y todo, lo mataban, vámonos, no puedes más. Los israelitas, Y luego aquí había unas escaleras. En estas escaleras ni siquiera los levitas podían entrar. Era exclusivo para los sacerdotes. En este cuadrito. Exclusivo para los sacerdotes. Y de los sacerdotes, solamente algunos podían ejercer este oficio. No todos. ¿Sí? Y les tocaba por suerte. Y adentro aquí, solamente el sumo sacerdote también. ¿Sí? Y de una línea, ¿verdad? De una genealogía, no de todas las familias sacerdotales. No, espérame. Aquí de la arónica, de aquí de Aarón, estos así son. ¿Sí? Hay niveles de santidad, hay niveles. ¿Dónde entran los de las naciones? Pues había barreras. Me llamó mucho la atención porque había se me olvidó el nombre. Había un muro donde estaba puesto aquí y que se ponía, me llamó mucho la atención porque me acordé del aeropuerto de Indonesia. Había un letrero donde decía, los gentiles aquí no pueden pasar de aquí. Y la pena es la muerte. Así de fácil es. Cuando entras al aeropuerto de Indonesia, y me llama la atención y es de respetarles. Bueno, aquí no entra gente con drogas. ¿Sí? Si se les sorprende consumiendo o portando, la pena es la muerte. Había un letrero, entonces no podías pasar. ¿Sí? Y si pasabas y te sorprendían, bueno, pues ya sabes las consecuencias. Entonces, los niveles de santificación sí existen. Sí existen. La vestimenta del sacerdote es diferente que la de cualquier judío común o efraínita de acá del norte, ¿sí? Sea de Manasés, sea donde sea, ¿sí? Es diferente, hay diferente santificación, ¿sí? La muchedumbre va a estar en todo este asunto, sí. Aquí todo, en todo Israel. Eres parte del pueblo, sí. Es así como cuando estaba el Mishkan, ¿dónde está? No. Y que estaban todas las huestes ahí, ¿cómo se llama? Las 3 tribus aquí de acá y las 3 otras acá, estaban las 12 alrededor. Pues el que le tocó al final, pues tal vez veía así pues eran 2 millones de personas, ¿sí? El fuego del Señor, pues tal vez hay una flama allá a lo lejos. Pero los sacerdotes, es muy probable que sentían el calor de la flama del Eterno. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, no todos van a estar aquí o vamos a estar aquí. ¿La ambición cuál es? Estar lo más cerca que se pueda. Yo quiero estar lo más cerca, yo quiero estar a tus pies. Igual que en la boda. Sí, exactamente. Aunque sea en el patio de la Igual que en las bodas. Ajá. Pues ya tan siquiera. Pues ya tan siquiera. O sea que entre más cerca te encuentres del lugar santísimo, tienes un nivel más alto de santidad. Así es. Y aquí no hay de que pues, se le voy a dar dinero por abajo para que me deje pasar. No existe eso. No hay fingimiento. Porque O sea que- delante de él, literalmente, todo es desnudo. Los sellos te van Todo es desnudo. llevando, ¿no? Ajá. Los sellos de las prácticas del Shabbat, o sea, de las prácticas de... Pues se supone que estamos sellados, ¿no? Cuando guardamos el Shabbat. Sí. Entonces, El ir haciéndolo. Pero aún en eso, en cada una de las cosas que Dios nos está poniendo, el sello es el Shabbat, pero también hay formas de hacerlo. Entonces, ¿qué es? ¿Cómo yo le doy más honra a Él? Ahí es el punto. ¿Cómo es que mi vida puede ser para más honra de Él? ¿Sí? Porque las prácticas sí se dan, las prácticas. Yo puedo estar festejando sus Moadim, pero moralmente estoy bien mal. Es más, me cuenta para mal, porque estoy participando de sus cosas santas, ¿sí? Y tengo levadura. Y el Señor dice, espérame, sin levadura. Quítate ¿Sí? la levadura. Le ofrezco el sacrificio, pero no le eché sal. Y todos los sacrificios tenían que ser salados. Entonces te quedas, híjole, es más, ni entiendo lo de la sal. Para que vean en qué nivel estamos. ¿Sí me explico? Entonces había que entender de qué se trata todo este asunto para poder empezar a ir creciendo, madurando y empezar a hacer lo que Él quiere que seamos. ¿Sí? Adelante. Yo creo que Satanás no entendió muchas de esas cosas, ¿no? Porque no pudo distinguir el tiempo de Jesús para poder evitar que sea crucificado, sino al revés, hubiera evitado que lo crucificaran, ¿no? Ay, ¿por qué hablas esas cosas? No, Yo tengo mi tesis ahí, ¿cómo se dice?
Mi opinión aquí. Era el significado. Mira, oculto. cuando tú lees, entendiendo la naturaleza del Mesías, que él está predicando desde siempre que él va a ser entregado a la muerte, Isaías lo dice, él lo entendía muy bien, ¿sí? Cuando está hablando de las copas en el Monte de los Olivos, yo no creo que la copa del que él está hablando es el madero, porque es una contradicción. ¿Cómo que al final el Mesías se nos estaba rajando? Yo no puedo creer eso, es mi opinión personal. Es que dicen que era su parte humana, ¿no? Sí, yo no puedo creer eso. Eso que estás diciendo, yo no lo puedo creer. Porque yo no puedo creer al perfecto Mesías que allá en las últimas se empieza como que a acobardar. Tan cobarde fue que estaba hasta derramando gotas de sangre. Bueno, Señor, pero que se haga tu voluntad. No es burla, o sea, yo no lo puedo ejemplificar. No, pues sí vas a ir. Ah, bueno, entonces ya. Y vámonos. Dice en los evangelios, en los 4 evangelios, cuando lees todo alrededor de esta historia, que tuvieron que venir ángeles al igual que en el desierto cuando fue tentado, a fortalecerlo. ¿Sí? ¿Por qué? O sea que se metió mano negra en este asunto. O sea, porque si ya era humano así y vinieron ángeles, pues ya lo están ayudando. Aquí me llama mucho la atención porque habla de la tristeza que sentía y cómo todo estaba en completa ya tiniebla, algo bien tremendo. Yo creo que había una opresión tan fuerte y que Satanás trató de matarlo antes de ir al madero. Eso es lo que yo creo. Y que la copa le está diciendo, porque dice esta copa. Tú lo lees en griego y lo revisas bien y dice esta copa. Cuando está diciendo esta copa, está hablando en presente. De ese momento. En ese momento. ¿Sí? No del que viene. No del futuro, de lo que venía, horas después. Entonces yo creo que la copa que le estaban permitiendo beber en ese momento era el intento satánico, diabólico, una opresión bien tremenda. Los toros de Basán, dicen los salmos, me rodearon. ¿Cuáles toros? El centurión romano. No, está hablando de algo espiritual ahí. Bueno, eso es lo que yo creo, ¿sí? Y yo creo que la copa era en el Getsemaní, esa era una copa, ¿sí? Y era una expresión hebraica para hablar también de diferentes cosas. Ah, entonces nomás son una copa. No, hasta en la mesa, del ¿cómo se dice? De Pesaj. Nosotros creemos que era una copa, y no es cierto. Son varias copas que se toman, ¿sí? Pero no conocemos eso. Entonces, es que nada más es una copa. ¿Quién dice que es una o dos o tres o son 7? ¿Sí me explico? Entonces traemos una enseñanza, habría que verlo muy bien, eso es lo que yo creo. ¿Sí? Hay que darle una recapitulada a lo que es el Getsemaní realmente, porque, sí, porque te comparan ahí demasiado que el Getsemaní, que la opresión. Es que sí fue oprimido. Pues sí, pero la enseñanza que recuerdo yo, pues no se enfoca a lo que estamos diciendo ahorita. Así es. Bueno, no lo voy a dibujar. La que yo recuerdo, pues, la tendríamos que enseñar a detalle y ver todo el contexto de los 4 evangelios que habla del Getsemaní y todo para entenderlo. Pero cuando se hablan los verbos están en presente. Dice, esta, aquí, en esta copa, libérame, pero que se haga tu voluntad. Aún en obediencia y con mucha valentía. O sea, aquí estoy y si no soy digno, ¿sí? Quítame de esto. Y yo no voy a cumplir tus propósitos. Le estaba entregando el llamado al Señor. Y el Señor que vio, desde ese momento, digno eres. Y le mandó ángeles para que toda esa opresión se quitara. Y después de estar a punto de morir, ¿sí? A punto de morir, de un miedo tan tremendo, ¿sí? Que no era consecuencia, yo no creo que sea por el madero, porque él ya sabía, ¿sí? El Señor lo restauró para que cumpliera su llamado. ¿Pecó en eso? Jamás, al contrario, más honor para el Mesías, ¿sí? Porque jamás, ahora sí como decimos aquí los mexicanos, ¿no? Jamás se rajó, ni un solo momento, ni un solo momento se rajó. Al contrario, una opresión, así como Satanás lo fue y lo tentó en el desierto, y era para muerte toda esa tentación, para quitarlo del llamado. Ahí fue, yo creo que fue el último intento.
fue el último intento. Pero habría que analizarlo bien y verlo, ¿verdad? Que la copa del Monte de los Olivos no es la misma copa de el madero, ¿sí? ¿Ok? Pero bueno, ese es otro tema. Oye, vamos a terminar esto. Vestimentas. En Bereshit 2:12 dice, el oro de aquella tierra es bueno, allí hay berilio y ónice. Y cuando vemos en Shemot también vemos la similitud de esto, ¿verdad? En el 25:7 de Shemot dice piedras de ónice, piedras de engaste para el efod y para el pectoral. En el 28:10 al 11, me toca poner lentes. Luego tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor engastes de oro, ¿sí? Y en el 28:20, y la cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Estarán montadas en engastes de oro. Entonces vemos otra similitud de los materiales, ¿verdad? Que había en el Edén, en el jardín del Edén, y las vestimentas de los sacerdotes. Entonces, ya nos vamos a ir bien rápido, ¿eh? El árbol de la vida y las tablas de la Torá. Y esto es bien tremendo, ¿no? Cuando nosotros vemos en Génesis 3:24 dice, así pues expulsó al hombre y situó querubines al oriente, ya sabemos que es al este, ¿verdad? Donde sale el sol, ¿sí? Dice, querubines del oriente del huerto del Edén, con la espada flameante que encendía para guardar el camino del árbol de la vida, para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Qué representa el árbol de la vida? La eternidad. ¿Qué es la palabra del Eterno? Pues es vida, ¿sí? Y aquí vemos que en Shemot 25:16 dice, y pondrás en el arca el testimonio que te daré. 31:18, y cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, dio a Moisés las 2 tablas del testimonio, las tablas de piedra escritas por el dedo del Eterno. Primera Reyes 8:9, perdón. Ninguna cosa había en el arca excepto las 2 tablas de piedra que Moisés había colocado allí en Horeb, donde Yahweh había pactado con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Dice, ninguna cosa había en el arca excepto las 2 tablas de piedra. Cuando nosotros vemos la protección del árbol de la vida, ¿sí? Hay una protección especial para la Torá. No puede ser tocada, no puede ser cambiada. Está protegida completamente. ¿Se acordaban cuando hablábamos del arca? Que estaban las tablas ahí, aún el testimonio de la vara de almendro que representa resurrección, el maná que representa el pan de vida, etc. Pero ahí estaban las tablas, en el lugar más santo sobre toda la tierra. No hay más santo que ahí, ¿sí? Y ahí es donde puso las tablas, ¿sí? Tenía que ser salvaguardada la tabla, ¿verdad? Las tablas, la Torá del Eterno, ¿verdad? Y nadie va a tocarla, nadie va a hacer cambio en ella, ¿sí? Y es la única manera de nosotros recibir vida, es a través de las tablas, precisamente, ¿sí? Cuando vemos al Mesías, no, pero que el Mesías, claro que sí, porque Él es la Torá viviente, es el ejemplo a seguir, ¿sí? Árbol de vida es Él. Cuando nosotros vemos el ejemplo de la menorá estaba hecho como un árbol de almendros, de hecho tiene flores, ¿sí? Y también a quién representa, a la vida, ¿sí? El árbol de la vida, ¿verdad? Es el árbol, el Señor, el Mesías, la Torá. Sigamos, ya nos vamos a ir bien rápido porque ya se acabó el tiempo. Dice, fuentes de aguas, Génesis 2, 10 al 14, y vemos que el mismo templo en Ezequiel 47, ya no lo vamos a poder ver, que dice que manaba desde el mismo de adentro del templo, que era un río de agua, y regaba, ¿sí? Y esa enseñanza es bien tremenda, porque aquí también hay niveles, que le dice al profeta que se meta, métete más, ¿sí? Hay niveles, ¿sí? Entonces, en el Edén, fuentes de agua, paralelo entre el jardín del Edén y el tabernáculo, 47.
coincide también con el relato de Génesis 3 y el contenido de la alianza entre Dios e Israel. La caída y la restauración de Israel después del incidente del becerro de oro de Éxodo 32 y 34 es expresión de la caída y consecuencia del pecado de Adán. ¿Sí? ¿Hubo restauración? Sí. ¿Consecuencia? También. ¿Verdad? Sigamos. La maldición que cae sobre la serpiente, la mujer y el hombre anticipa la estructura del código de pureza que encontramos en Levítico 11 al 15. De hecho es al 13, no al 15. Levítico 11, impureza relacionada con animales. Levítico 12, impureza relacionada con la mujer. Levítico 13, impureza relacionada con el hombre. Todo lo que se estaba escribiendo, que se estaba diciendo en el Edén, era algo que el Señor iba a estipular en el tabernáculo, ¿sí? Para la santificación del pueblo. Seguimos. Y con esto terminamos. Adán y Eva se distancian de Dios a causa del temor. Génesis 3:8. Intentan cubrir su desnudez. Génesis 3:21. Israel prefiere la distancia, pues tiene temor. Éxodo 19:19. Al escuchar las 10 palabras, ¿sí? Éxodo 20:17, se comprometen a obedecer. Hacen como una especie de techubá, ¿sí? En Éxodo 20:18 al 21. Hay que cubrir la desnudez en el servicio a Dios. Ya lo vimos también. En Bereshit 1:3, en esos 3 capítulos, el tema de la comida es muy importante. Y vemos que lo cita en Génesis 29 al 30, 2:16-17, 3:1 al 6, 11:14 del capítulo 3, 17 al 19 y 22. Todos esos versículos hablan de comida. Hablan de comida. Y todo el capítulo Levítico 11 habla de comida. Ahora, esto es bien importante porque es claro que estamos hablando de un significado espiritual y con esto vamos a terminar. ¿Sí? Como ven, es demasiada información, pero quizás que ya vamos a terminar esto en por lo menos ya los inquieté y si quieren investigar más, ahí se van a poner a verlo. ¿Sí? Cuando estamos hablando de la comida prohibida, literal, ¿verdad? No espiritual, ¿verdad? Que comieron y fallaron en la instrucción, cayeron en pecado. Pero era, no comas de esto, ¿sí? La palabra también del Eterno dice en Levítico 11, qué es lo que tienes que comer y qué no comer. Hablando, bueno, pero es que no voy a perder la salvación o lo que sea. Tiene que ver con santidad. Kedusha. Así de sencillo. Nah, pues yo soy danita y no me interesa. Ah, bueno, pues come cochito, porque acabo de hacer aquí en Samaria y pues allí hay. ¿Sí? Pero no, tenías que ser santificado para poderte acercar. Hay niveles de Kedusha. El que come camarones está mal y se va al infierno. No, pero hay niveles de santificación. Ah, entonces yo soy más santo que él. Dios lo va a juzgar. Porque realmente sí tiene que ver con el mandamiento, pero también tiene que ver con la moral y con el carácter. Y la actitud. ¿Sí? Porque si guardas Shabbat, no comes camarones ni puerco, que eso espero. ¿Sí? Que eso espero, ¿verdad? Y si guardas el Shabbat y todo, pero eres un demonio en tu casa. El carácter no lo puedes dominar. Dios tiene que obrar en ti. Porque en todo eso tiene que haber un equilibrio para acercarnos al Eterno. Yo no puedo ser de doble ánimo. No puedo ponerme, que debería, pero bueno, sit y estar con el, ya estás en el Shabbat, todo el asunto, ¿verdad? Pero mi carácter no está moldeado, porque también habla de eso la palabra. ¿Sí me explico? No me puedo dejar ir con la ira. No me puedo dejar ir con mis palabras manipuladoras. No puedo estar ejerciendo mis dones diabólicos para lograr lo que quiero, manipulando a los demás. No puedo vivir adulando a la gente, ¿sí? Porque también es pecado, ¿sí? No puedo ser pretencioso, ostentoso en las cosas. No, porque es con humildad. Mi manera de hablar tiene que ser la correcta, ¿sí?
Entonces, solamente es guardar el Shabbat y todo. No, es todo, es un paquete completo. Vivir en justicia. Pero acuérdense lo que decía mi mamá. A ver qué decía mi mamá. El olmo de las peras, ¿o no sé? No le pidas peras al olmo. El olmo de las peras. ¿Sí? Por ahí el olmo de las peras no pedirán. El olmo no da peras. Oh Dios. El olmo no da peras. Yo no puedo fingir este asunto. Pero si sí soy un peral y no estoy dando fruto, me van a tener que escarbar, podar y abonar. Y la pera va a salir. Amén. Amén. ¿Ok? Así es el asunto. Si no, el fuego. Pero yo tengo que ser muy genuino y entender quién soy en él. Y todo esto tiene que ver con eso. Yo soy un prototipo de Adán como humano. Y tengo que ser un prototipo, andar como el segundo Adán. ¿Sí? Redimido por él, santificado por él. ¿Sí? Y empezar a vivir los niveles de Kedushá que el Señor me exige para poderme acercar a sus cosas santas. Amén. Somos templos, somos tabernáculo del Eterno. Y el tabernáculo del templo tenía su santificación establecida. Yo tengo que empezar a caminar para allá. Amén. Amén. Ya, comentarios, por favor. Bendito Abba, te damos gracias porque estamos aprendiendo de ti. Gracias porque tú nos enseñas a través de Adán. Gracias porque nos enseñas a través de Moshe, aún de Saúl, de David, de Salomón. Gracias porque tú nos enseñas a través de Esdras, Nehemías. Gracias, bendito Rey, porque tú nos enseñas aún a través de los perversos. Gracias, Señor, porque aún del templo, Señor, de Herodes vamos a aprender cosas. Y gracias por tu misericordia tan grande para nosotros. Que se haga tu voluntad en cuanto a santificación en la vida de cada uno de nosotros, y que podamos cumplir el llamado de ser sacerdotes para ti y vivir en Kedushá como tú lo esperas. En tus manos estamos. En el nombre de Yeshua HaMashiach, por los méritos de Él es que oramos y nos acercamos a ti. Amén.